Más claro el Qué terror, agua, ¿eh? es Qué decir, terror. No te más claro apiades. el agua. Esto es una acumulación por desposesión y acumulación por canibalización. Y lo digo bien, para algunos el genocidio rentable. ¿Qué es esto de la economía del genocidio? Oye, ahí todas, ¿eh? Airbnb, Rada, Cat. Esta industria basada en la apropiación de información, los traficantes suelen cobrar, para que veáis qué tipo de business, entre... Mucha gente está segura de que con el paso del tiempo la humanidad ha progresado mucho, sobre todo al ver los celulares, las tablets, las laptops, la inteligencia artificial. Eh, Mucha gente que dice, bueno, pues es que estamos súper avanzados, hemos progresado demasiado, pero hay gente con mucha más capacidad crítica, no porque menospreciamos a esa otra gente, pero que nos dice, ah, sí, han avanzado mucho, han progresado demasiado, la raza humana, la especie humana ha progresado mucho y al ver justamente el ataque a Gaza, a ver las guerras en Ucrania, contra Irán, eh, el narcotráfico y tantas cosas que estamos viendo, pues creo que es muy prudente cuestionar justamente esa idea de progreso. Y Javier, en esta semana de tantas cosas que se han visto deshumanas, porque ya pasó aparentemente el ataque a Irán, pero lo que no se ha detenido es el genocidio, lo que no se ha detenido es esa criminalidad de borrar del mapa a niños, a familias. Y por eso Javier pregunta progreso y nos va a explicar cómo la esclavitud tiene que ver con el capitalismo y con esta idea también de progreso, que me ha salido también esa duda. Javier Martínez, muchísimas gracias por estar aquí. Yo te agradezco muchísimo siempre, sobre todo la preparación que haces para este programa, pero pues el día de hoy yo creo que nos tienes que explicar cómo es que el esclavismo, la esclavitud, está basada, o más bien el capitalismo que estamos viendo está basado en la esclavitud y en todo lo que estamos viendo. Te escuchamos con mucha atención, Javier. Muchas gracias. Adelante, gracias. Estimado Roberto, estimada Shadi y estimados seguidores del programa Detrás de la Razón. No voy a hablar de los orígenes esclavistas del capitalismo, voy a hablar del capitalismo basado en la esclavitud en el hoy y en el ahora, en estos mismos momentos, en estos mismos instantes. Voy a empezar hilvanando para atacar esa idea del progreso humano, que yo digo que progreso humano o retroceso, del capitalismo basado en la esclavitud al genocidio-beneficio en Gaza. Cómo las empresas de hoy, y voy a poner dos casos, unos van a estar en el sudeste asiático, voy a ver y vais a ver que no solo es exclusivo del sudeste asiático, sino también en Latinoamérica, también en África, y luego hilvanando con el genocidio negocio. ¿Y por qué negocio? Como muchas empresas, de las cuales he facilitado una diapositiva publicada por Al Jazeera, se están beneficiando del genocidio en Gaza. Centrándonos en una región sin ley, la región en el sudeste asiático conocida como el Triángulo Dorado o la línea a través del río Mekong, la industria de la estafa es una nueva forma de capitalismo construida sobre corrupción, crimen organizado y esclavitud, sí, esclavitud. La industria del fraude online, un capitalismo basado en la esclavitud, los llamados Scam Contact Centers, es decir, los centros de llamadas desarrollados para estafar, scam. Se estima, no solo en el, digo que no solo en el sudeste asiático, luego daré unas pinceladas, tenemos una hora solamente. En Latinoamérica esto se está desarrollando ahora en México, en Brasil, en Argentina, en lugares cercanos a fronteras siempre, en lugares fronterizos, en la línea del río Mekong, en Asia o sudeste asiático, en África, en Nigeria. Por ejemplo, en el sudeste asiático
más de 220.000 a 300.000 personas trabajan como esclavos, sí, como esclavos, en redes de estafa en línea en esta conocida región del Triángulo Dorado del sudeste asiático. Atrapados estas personas porque son atraídas a pueblos fronterizos con engaños, obligados a trabajar como estafadores que se dirigen a personas en el extranjero que están en línea en estos scam centers o contact centers de la estafa, proveedores de servicios y también algunos casos también de trabajadores sexuales en las mismas redes. Todos estos son datos, además, que tengo de, por ejemplo, en el año solo 2023, consumidores, clientes en Estados Unidos de medios financieros y de servicios en línea, sufrieron una estafa en torno a los 10.000 millones de dólares de Estados Unidos. Existe una organización, la Global Anti-Scam Alliance, llamada con el acrónimo GASA, que produce un boletín y en ese boletín, estudio anual y persecución anual, ya en el 2023, año 2023, se produjeron más de 1.000.000.000 millones de dólares en operaciones fraudulentas de ingeniería social, en apropiaciones de cuentas, en ataques RAT. Ataques RAT son los ataques a través, ataques remoto, ataques de acceso remoto a vía troyanos. También he tomado datos de la United Nations Office on Drugs and Crime, la llamada UNODC, que es la Organización de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen, que en septiembre del año 23 son datos que, fijaos, son del 23, con lo que todavía hoy es mayor y se ha extendido fuera del sudeste asiático a Latinoamérica, ya he dicho, y a Nigeria en África. Ahí se ve como casinos, ciberfraude y tráficos de personas vinculados a estos scam contact center. La Interpol, en un caso concreto, solo en un caso concreto, 13 de diciembre del 2023, en una operación internacional llamada AECHIP 4, produjo 3.500 arrestos, incautaciones por 300 millones de dólares, tras una operación de seguimiento de la Interpol de 6 meses. Hay 7 tipos de estafas cibernéticas. Los phishing de voz, es decir, pescar, phishing, a través de la voz. Esos son los puntos del sudeste asiático, que luego lo miraré con detalle. Las estafas románticas son a través de supuestos amores en línea sacar dinero. La sextorsión en línea a través del sexo y, por supuesto, el fraude de inversiones, el lavado de dinero asociado con juegos de azar ilegales en línea, el fraude de compromisos de correos electrónicos comerciales y el fraude de comercio electrónico. También la trata de personas aumenta a medida en que los centros de estafa, los scam centers en línea, se globalizan. Hay 66 países en todos los continentes. Datos de esta semana en la publicación alemana Deutsche Welle. Otras regiones, además del tradicional sudeste asiático, que serían los países que has puesto antes, que son Myanmar, antigua Birmania, Laos y Camboya, fundamentalmente. Y extorsionados, ya veremos quiénes, no solamente ciudadanos de esos países, sino ciudadanos de todo ese entorno geográfico global. Hay otras regiones que, como África Occidental, Nigeria, América Central, como ya he dicho, en México, Argentina y Brasil, y tráfico de personas. Los traficantes suelen cobrar, para que veáis qué tipo de business, entre 10.500 dólares a 21.000 dólares por migrante. Vamos a ver cómo la esclavitud, porque las personas que trabajan en estos scam contact centers no es voluntariamente, los secuestran la inmensa mayoría. La esclavitud, la violencia repugnante y la aparente ilegalidad de esta industria han obligado a gobiernos de toda la región a responder. Ya todo esto vino además por un caso de un actor. Si no hubiera sido por este actor, hubiera sido desconocido, un actor no muy conocido en Occidente porque es un actor chino, el caso Wang Xing, el 3 de enero del año 25,
estaba con su novia en la ciudad fronteriza de Mae Sot. Esto es una ciudad fronteriza. Él viajó a Tailandia, a Bangkok, porque le iban a ofrecer una actuación o trabajo en la red WeChat, pero se fue con su novia de viaje a la zona fronteriza con el estado de Birmania, ahora llamado Myanmar, pero no pasó de la zona de Tailandia, aunque se acercó a la frontera. En el estado, hay estados de estafa en esta línea del Mekong. En la zona de Shan, Myanmar, frontera con Tailandia, sur de la ciudad de Myawaddy y otra ciudad, la ciudad de Laos. Allí fue secuestrado, metido en un complejo de viviendas y de Sky Center que están con alambradas donde no puede salir, donde no podía salir, y fue rescatado en octubre del 2023, es decir, fue secuestrado a principios de verano otro ciudadano chino, Shou Bohum, y rescatado en octubre del 2023. Y este otro que he dicho, el actor Ruan Xin, fue rescatado creo que el 5 de enero del 2025. Por eso se ha puesto ahora en la palestra esto y sobre todo a raíz de un libro que voy a resumir que se llama Estafas dentro del cibercrimen en Asia del Sudeste, Scam Inside Southeast Asia Cybercrime Compounds, que lo han escrito tres periodistas, Franceschini, Ling Li y Mark Bow. Hay una entrevista que os quiero hacer llegar de cómo funciona esto de estas cibercrimen y cómo secuestran, no solo extorsionan a ciudadanos, sino que secuestran para que tengan trabajadores esclavos dentro de estos Scam Contact Center. A la pregunta en la revista Jacobin de este tipo de capitalismo que llama Iván Franceschini capitalismo de complejo amurallado, ¿por qué capitalismo de complejo amurallado? Porque tienen a los trabajadores esclavos en polígonos, en zonas apartadas, con alambradas y con viviendas vigiladas. Los complejos, las características de este ciberfraude a escala industrial es que forma parte de eso que yo llamo capitalismo depredador, pero a lo bestia ya. Es decir, ya no teniendo trabajadores precarios. No, es algo peor. Son trabajadores esclavos. Los complejos en el sudeste asiático tienen cuatro características, cuatro dimensiones. La primera es la excepcionalidad. Los complejos del sudeste asiático son una forma más de zonas económicas especiales dentro de países donde el Estado no controla. Esos puntos que veis en rojo o en morado, como se ve ahí, son los puntos donde se han detectado estos, por así decirlo, campos de esclavos amurallados. Resulta paradójico porque estas personas trabajan 24 horas del día, 7 días de la semana a través de Internet, comunicándose con el exterior, pero no pueden comunicarse libremente. El segundo aspecto, aparte de la excepcionalidad, es la organización del trabajo y el control de la fuerza laboral. Los empleadores a estos esclavos les proporcionan vivienda para que no salgan del complejo y no puedan salir, intentan controlar la fuerza laboral organizando todos los aspectos de la producción. Los trabajadores están atrapados en las instalaciones donde duermen, comen, viven. Existen precedentes históricos de este tipo de dormitorios colectivos para cuasi esclavos. Por ejemplo, en los regímenes mineros que existían en la Sudáfrica del apartheid, se cogía a trabajadores negros, se les encerraba en especies de centros prisión para trabajo esclavo. También en los regímenes dormitorios, que era trabajo cuasi esclavo, en la época de lo que tanto aplaude Occidente, la reforma económica y la apertura de la China de Deng Xiaoping, en los años de 1970, finales de los 70, en los años 1978, lo que se llama la modernización y la política de las cuatro modernizaciones de Deng Xiaoping, modernización en agricultura, en industria, en ciencia y tecnología, este capitalismo de Estado chino hacía que para la modernización en los años 70 se traía a estos trabajadores del campo a la ciudad y se les encerraba en estos dormitorios colectivos sistema Uru. La tercera dimensión, para ver las cuatro dimensiones de esto que pasa en el sudeste asiático y se está extendiendo a otras latitudes de otros continentes,
es la extracción de datos. Las empresas criminales, al igual que las compañías tecnológicas legítimas, que también hacen esto de extracción de datos, extraen datos de los usuarios sin su consentimiento de formas muy sofisticadas. Esta industria basada en la apropiación de información tiene un fuerte componente personal. Estas personas que residen en estos complejos esclavistas se sienten observadas, tutorizadas con cámaras, vistos, escuchados y cultivan además una especie de adicción. Es decir, es ese complejo o esa deriva psicológica que se tiene por el carcelero. Y la cuarta y última es que los estafadores son expertos en explotar las vulnerabilidades humanas fundamentales, por ejemplo, la soledad. La soledad es un problema global y a pesar de los avances tecnológicos y las conexiones sociales, no solamente no ha fortalecido la unión entre las personas, sino se ha fortalecido la soledad. Salir con alguien, hacer amigos, se ha vuelto cada vez más difícil y estúpidamente se recurre a estos medios cibernéticos o, o estos medios de inteligencia artificial. Los estafadores se aprovechan de estas emociones. Un ex estafador dijo a los escritores de este libro, que estoy leyendo la traducción de la publicación en Jacobin, analizan los estafadores tu pasado, entienden lo que más necesitan, te hacen forjar un sueño y te hacen creer que puedes lograrlo. Cuanto más pobre y marginado eres, más vulnerable eres. El aspecto final del capitalismo compuesto, de este capitalismo, es la desposesión, que tantas veces hablo en este programa, y la proletarización, la destrucción de las clases medias. La mayoría de las personas que se encuentran en estos complejos provienen de entornos desfavorecidos y suelen tener, no todos, una educación básica. A menudo proceden de familias que han perdido sus medios de vida o son jóvenes que luchan por encontrar empleos bien remunerados, están desesperados, se sienten responsables de sus familias y carecen de alternativas dignas para ganarse la vida. La diversidad de experiencias en estos Scam Contact Centers impide generalizar, no todos son de familias pobres, por supuesto, todos son de familias desfavorecidas, pero no todos son sin estudios. Algunos se ven tentados por ofertas de trabajo falsas que les hacen a través de las redes. Otros son víctimas de tratas de personas. Otros se inscriben sabiendo que van a trabajar ilegalmente, pero sin percatarse del alcance del peligro en que se ven atrapados. Esto no significa que tuvieran la intención dolosa, la intención de convertirse en estafadores. Hemos conocido, dicen los escritores en esta publicación Jacobin, hemos conocido personas liberadas de estos Scam Contact Center que nos dijeron que habían venido a trabajar a pueblos fronterizos a contrabandear jade o venían a Camboya a minar bitcoins. Minar bitcoins, la minería de bitcoins o de criptomonedas, es un proceso por el cual se validan las transacciones de bitcoin y se agregan nuevos bloques a la cadena de bloques de blockchain. La minería de bitcoin, por ejemplo, sorpresivamente no está penada en España. Es legal. No existe una regulación, no existe una legislación específica que lo regule. Solo si pagan impuestos las empresas que minan bitcoins, el Estado calla como, como receptor de fondos. Muchas víctimas encajan en el perfil tradicional de las víctimas de trata de personas. Son jóvenes, tienen una educación básica y tienen dificultades económicas. Pero ya digo que la descripción no se aplica a todos. Las víctimas del sur de Asia, algunos tienen niveles educativos más altos, dominio del inglés, suelen secuestrar a turistas o víctimas atraídas por estas falsas ofertas, víctimas de China, de Vietnam, de Indonesia, de Tailandia. Son las personas que tienen más probabilidades de ser víctimas de trata a través de contactos informales como amigos de la misma calidad o anuncios de empleo en las redes sociales. Las víctimas, en cambio, del sur de Asia o de África suelen ser reclutadas por falsas agencias de empleo que resultan ser traficantes de personas. Mientras que algunas víctimas se ven obligadas a trabajar en equipos de programación o de inteligencia artificial, los que tienen una titulación, muchos otros realizan tareas sencillas que no requieren formación técnica como copia y pega de scripts.
Para muchas operaciones, las víctimas no necesitan tener otro idioma. Utilizan el chat GPT con gran eficiencia. Por lo tanto, es erróneo suponer que por estar involucradas en ciberdelitos, todas las víctimas en sí, los que trabajan como esclavos, deben de tener conocimientos informáticos o lingüísticos. Algunos no lo tienen. En el libro que estoy comentando, esto se ha visto incrementado por la pandemia o la plandemia del año 19-2020, porque muchas personas se quedaron con dificultades de encontrar trabajo, la gente se sentía aislada, sola, infeliz y estresada. Es decir, la pandemia fue un acicate para este tipo de negocios. Esto generó una demanda de servicios online que ofrecen los estafadores, los ciberestafadores, y mucho más fácil atacar a personas aisladas. Mucha gente perdió con la pandemia el trabajo. Muchos negocios familiares se fueron al garete, quebraron. Y claro, salían las ofertas de tengo algo para ti. Y muchas personas entraron sin querer en estos recintos amurallados, en estas cárceles de trabajo esclavo. En tiempos normales se lo habrían pensado dos veces antes de mudarse a otro país. La excepcionalidad es lo que repito, la excepcionalidad, los tiempos de estados de excepción crean campos fortalezas de explotación. Los tiempos de estados de excepción crean campos fortalezas de explotación. Y es probable que la situación empeore, porque muchas economías se van enfrentando a desafíos estructurales cada vez mayores. La economía china se está desacelerando, pero ojo, la economía del primer mundo y de los países en desarrollo, la economía global se está desacelerando aún más. Los jóvenes sufren, pierden la esperanza y recurren a comportamientos como el tamping. ¿Qué es eso del tamping? Que es una palabra creada nueva en lenguaje chino. Tamping se traduciría por acostarse o echarse al suelo. Pues bien, es la actitud de resistencia pasiva que tienen muchos jóvenes hoy día, de rechazo a la presión social y a solamente buscar el éxito laboral y la acumulación de bienes, trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. De esos conozco y estimo y quiero a muchos de ellos que trabajan de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana y resistiendo a una presión social y en busca de un éxito laboral. Pues bien, lo contrario es el tamping, que es acostarse o echarse al suelo y buscando una actitud de vivir con menos y no buscando el prestigio social. Hemos intentado medir el papel del Estado chino, dicen los autores de esta entrevista y de este libro, pero se ve que el culpable no es China, ni el culpable es Tailandia. La industria del fraude se concentra en países como Malasia, eh, la antigua Birmania, Myanmar, en Camboya, en Indonesia, en Singapur. Pero, por ejemplo, Singapur, Malasia e Indonesia han firmado memorándums de entendimiento con la ruta BRI para perseguir internacionalmente en unidades policiales de todos estos países, Singapur, Malasia, Indonesia y China, a estos ciberestafadores. Pero en cambio se está desarrollando mucho en Camboya, Laos y Myanmar, la antigua Birmania. Hay también una cierta complicidad del Banco de Pagos Internacionales, del BPI, que tiene su sede en Basel, Switzerland, porque muchas veces han dado validez a operaciones financieras en línea que son operaciones fraudulentas y de inversores dudosos y que han sido falsamente o han dicho falsamente estar respaldadas por el BPI. Voy terminando. Hay un gran número de empresas estatales que han sido contratadas, empresas estatales chinas, para crear mediante outsourcing empresas de juegos de azar y empresas en línea. Pues bien, el peligro de la subcontratación es que no controlas al final quién es la empresa y cómo hace el trabajo esa empresa. Más allá de los enfoques de estas agencias gubernamentales y empresas estatales chinas, también hay parte vulnerable de China a estas operaciones criminales que se hace en la zona del río Mekong y que afecta a estos países, fundamentalmente Camboya, Laos, Myanmar. Dicen que hay mafia china, que hay triadas chinas, pero hay yakuza japonesa, hay
mafia rusa, mafia ucraniana, mafia albano-kosovar, hay la camorra y la nandreta italianas. No es solamente algo que afecte al sudeste asiático, sino que, como he dicho, se está extendiendo hasta México, como el cártel de Sinaloa, por ejemplo. Termino diciendo también que en el año 2022 encontraron casos aislados de víctimas que habían forjado amistades con plataformas de juegos en línea antes de ser agregadas a WeChat, que pertenece a Tencent. Con esto no quiero atacar estas empresas. También han sido captados a través de Douyin, que es el TikTok en China, o Kwai, que es la empresa de compartir vídeos cortos y la red social y editor de efectos especiales de vídeo, pero también se están dando en vías occidentales, como a través de Twitter, a través de Instagram y a través de Facebook. Es un fenómeno global. Para complicar las cosas, las redes sociales a veces obstaculizan las labores de rescate, porque hay numerosas cuentas en plataformas chinas y occidentales que afirman poder liberar a estas víctimas que están, no solo las víctimas de estafas, sino las víctimas de trabajo esclavista, que muchas veces son otros estafadores que dicen a poder liberar cuando lo que intentan es sacar dinero. Repito, fuera de China está Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, y que también son plataformas donde se está utilizando o están siendo utilizadas por estos ciberdelincuentes. Los gobiernos de los países que albergan los principales sitios web fraudulentos niegan su existencia muchas veces porque hay una connivencia en estas regiones fronterizas con policías locales corruptos, con autoridades locales corruptas, e incluso etiquetan a los liberados que sobreviven y que escapan, no, sino que son liberados de estos campos de esclavitud, les siguen considerando como delincuentes cuando son víctimas de estos delincuentes. Y curiosamente, Occidente aplaude estos países para la subcontratación, el outsourcing de muchos tipos de servicios, entre ellos los de contact center, en Camboya, que es una monarquía constitucional parlamentaria electiva, en Filipinas, república presidencialista unitaria, en Myanmar, que es una república parlamentaria unitaria regida por una junta militar. Myanmar es el caso donde se ha visto mayor número de casos de estos tipos de scam contact centers. La industria del fraude es un problema global, no solo chino, de Estados Unidos o de Occidente. Es imperativo que las partes en el mundo se comuniquen y ataquen esta esclavitud de la cual se está nutriendo un tipo de capitalismo no ya que vive de precarios y de la desposesión, sino de esclavos. Y cuando queráis pasamos al otro tema, el de Gaza. Por eso hilvano empresas esclavistas con empresas que se benefician del genocidio. Estás diciendo que parte de la ideología de esclavizar a la gente para ganar, explotar y ganar dinero y ganar poder tiene que ver de alguna u otra forma con los genocidios que hemos visto en la historia contemporánea, léase el más reciente, el que estamos viendo en vivo, a todo color, en directo, qué terror, el de Gaza. ¿Tiene que ver, está ligado o es una coincidencia o por qué está ligado a ese método o a ese modelo de aplastar al mundo? Es decir, si las bases que nos estás dando en ejemplos que no son de guerra bélica, o sea, de bombarderos, de bombazos, de misiles, sino como por ejemplo la esclavitud digital, la esclavitud sexual, la esclavitud de tráfico de personas, tiene que ver, o tiene, como dices tú, mucho que ver con el mismo modelo que se aplica también a la guerra militar, es decir, borrar del mapa a una etnia, borrar del mapa a todo un pueblo y esclavizarlos de otra forma, de la forma quizá más sádica y más criminal. ¿Qué tiene que ver uno con lo otro, Javier? Pues perfectamente te explico por qué lo he querido hilvanar.
De la misma manera que hay industrias, porque también hay empresarios buenos y empresarios malos, hay corporaciones buenas y corporaciones malas, la desregulación, la destrucción de los controles estatales y la destrucción de el no poner límites a las actividades de acumulación de capital de las empresas hace que haya empresarios como los del cibercrimen, de los scam contact center, de los contact center de la estafa, que busquen el beneficio incluso a base de esclavos. Y de la misma manera, ahora vamos a ver cómo muchas empresas se están también beneficiando de algo tan monstruoso como es la destrucción de la vida palestina, de eso que está calificado ya internacionalmente, y vamos a ver por qué institutos y organismos internacionales, como genocidio de Israel en Gaza. Es decir, es el mismo voracidad de beneficio a cualquier precio, ya sea con trabajo esclavo, ya sea aniquilando a un pueblo. En eso es lo que he querido unir. Ese tipo de vuelta, no ya al capitalismo del siglo XIX de Dickens, es peor que la vuelta y retroceso, por eso no progreso, a un modelo de capitalismo del siglo XIX de acumulación por explotación. Esto es una acumulación por desposesión y acumulación por canibalización. Y lo digo bien, desposesión criminal y canibalización. Y el mirar hacia otro lado, que el Estado se calle, que el Estado solo sirva de motosierra para que cualquiera, el empresario bueno o el empresario criminal, les pongan en la misma balanza. Y esto es una injusticia para los empresarios que no son así. Entonces, eso es lo que quiero definir. La desregulación y el todo vale en nombre y en beneficio de los beneficios a cualquier precio y sin ningún límite. Vayamos a las muchas empresas que se benefician con la destrucción de la vida palestina. Os he enviado una diapositiva publicada ayer mismo, creo que fue ayer, en Al Jazeera, coincidiendo, bueno, puse antes, os envié un vídeo, se lo podéis poner antes, de un discurso de exterminio a las claras, traducido al español, de un miembro religioso, si eso se puede llamar religión, lo que predica ese señor en Israel, porque religión, tiene que decir reunión con la trascendencia, con la divinidad. Y la trascendencia, la divinidad, nunca puede ser asesina, nunca puede ser caníbal, nunca puede ser genocida. Entonces, en ese vídeo, que es un discurso de exterminio, lo quería poner antes de tratar de la diapositiva de las muchas empresas que se benefician de la destrucción de la vida palestina. No sé si podéis acceder. Sí, vamos a escuchar. הדין הבסיסי שיש לנו כשאנחנו נלחמים מלחמת מצווה, במקרה הזה בעזה, על פי עיקר הדין, לא תחי כל נשמה. הסברה בזה מאוד ברורה, לא תהרוג אותם, הם יהרגו אותך. המחבלים של היום הם הילדים של המבצע הקודם שהשארת אותם בחיים, והנשים בעצם אלה שיוצרות את המחבלים, מה שאומר שההגדרה הזו בשביל לא תחייב כל נשמה היא מאוד ברורה בסברה, זה או אתה או הם. בעצם הלא תחייב כל נשמה הוא מבוסס על פי נימוקי הפסוקים על הבא לעובדך שכם להורגו. והבא לעובדך כאן בממד הרחב, לא רק האיש בין ה-18, 16, 20, 30 שמרים עליך הנשק, אלא גם הדור העתיד, וגם מי שמייצר את דור העתיד, כי באמת אין הבדל. מה? אנשים מבוגרים. אין בלתי מעורבים. ודרך אגב, גם אדם זקן, מי שאתה מגדיר כזקן, מסוגל להרים רובה ולראות. אז לכן זה הפשט של התורה הוא מאוד מאוד מובן גם מסברה. ואז על פי כל הערכות של גורמי הביטחון, 95 עד 98%,
הם רוצים בהשמדתנו. זה רוב שהוא רוב משתק. אותו דבר. אותו דבר. אם אתה משאיר אותו, כאילו אתה לא יכול להתחכם לתורה. כשהתורה אומרת, לא תחי כל נשמה, לא תחי כל נשמה. היום הוא תינוק, היום הוא ילד, מחר, הוא לוחם. לוחמים, נקרא לזה, המחבלים של היום בני ה-18, היו ילדים בני 8, בני 10 שנים, במבצע הקודם. אז אין כאן, כאילו, אתה לא מסתפק כאן. Más claro el Qué agua. terror, ¿eh? Es Qué decir, terror. No te más apiades. claro el agua. Ni mujeres, ni niños, ni civiles, ni inocentes no existen. Se condena colectivamente. No se juzga al delito ni al delincuente. No se juzga a quien ha cometido un delito que por ende es un delincuente cuando se le condena. Se condena a un pueblo al exterminio. Por lo tanto, esa condena colectiva se llama genocidio. Ayer jueves fue la presentación al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas por parte de Francesca Albanese, abogada y académica italiana, desde relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, desde el año 1 de mayo del 2022, ha sido renovado su cargo por otros 3 años más, es decir, estará hasta el 2028. Allí esta doctora en Derecho Internacional de los Refugiados por la Universidad de Ámsterdam, investigadora del Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam, que condenó la invasión de Israel de la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del año 2023 y que el 26 de marzo del 2024 informó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de que las acciones de Israel en Gaza equivalían ya, dicho en el marzo del 2024, a un genocidio. Esto ha sido ratificado por expertos, por gobiernos, por agencias de Naciones Unidas, por ONGs y, lo que es más importante, por la Corte Penal Internacional, el TPI, basada en el Estatuto de Roma en La Haya, en el procedimiento de Sudáfrica versus Israel, el 26 de mayo del 2024 y el 21 de noviembre de 2024. Pues bien, la titular, Francesca Albanese de Naciones Unidas, condenó ayer jueves enérgicamente la pérdida de vidas humanas civiles, niños, mujeres y hombres civiles, en medio del aumento de ataques a refugios y a personas que intentan obtener alimentos, mientras Albanese, en su informe, que lo voy a resumir, asevera que las décadas de represión israelí contra el pueblo palestino se han sostenido en el lucro de corporaciones, de empresas transnacionales indiferentes a los crímenes internacionales. Lo que ocurre en Gaza, dice Francesca Albanese, es un genocidio sustentado en un sistema de ocupación explotadora y de lucro. Denuncia los intereses empresariales que respaldan la destrucción de Palestina en su informe sobre la situación de los derechos humanos básicos en los territorios palestinos ocupados. En este documento, que se hizo público ayer y que lo podéis ver a través de la web, Francesca Albanese, presentación del Consejo o presentación al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Durante décadas la represión israelí contra el pueblo palestino ha sido orquestada por corporaciones plenamente conscientes, que están ahí en una diapositiva, mientras que hablo, dejarla puesta para que se puedan ir extrayendo quien la quiera ver con detalle. Luego lo voy a comentar con detalle, solo algunas, aunque empresas que son indiferentes a las violaciones de derechos humanos y de crímenes internacionales. La experta documentó que en los últimos 21 meses, la bolsa de Tel Aviv ha subido un 213%, acumulando 225.700 millones de dólares en ganancias bursátiles, mientras se estaba matando a civiles en Gaza, de los cuales 67.800 millones corresponden solo a este último mes pasado. Este rendimiento brutal, 213%, en los últimos 21 meses, se alcanzaron mientras el genocidio israelí devastaba las vidas y los paisajes de palestinos,
para algunos el genocidio rentable, subrayando también crecientes ataques no solo ya en Gaza, sino también en Cisjordania. ¿Qué es esto de la economía del genocidio que he unido con la economía esclavista de antes? La economía de ocupación israelí se ha transformado en una economía de genocidio. Palestina se ha convertido en el epicentro de un ajuste de cuentas global, exponiendo el fracaso de los sistemas comerciales y legales internacionales para defender incluso los derechos más básicos de uno de los pueblos más desposeídos del mundo. Los actores corporativos están profundamente entrelazados con el sistema de ocupación, de apartheid y de genocidio. Se han identificado 48 empresas que están ahí, señaladas, entre ellas fabricantes de armas, tecnológicas, financieras y de construcción y de energía, que han incumplido las responsabilidades legales más básicas en esta economía caníbal a lo bestia, de ejercer su influencia para poner fin, no lo han hecho, a la violación en cuestión o terminar con las relaciones y desvincularse de un Estado y de un gobierno que está practicando esta política de economía caníbal. En cambio, han tratado estas actividades ilegales de Israel como una actividad económica ordinaria, como no pasa nada, mirar hacia otro lado, mientras las atrocidades se intensificaban después del 7 de octubre del 2023. Estos actores han consolidado y expandido la lógica colonial de Israel en la política de desplazamiento forzado y reemplazo poblacional, y esto no es accidental, dice Albanese, es una economía construida para dominar, desposeer y expulsar a los palestinos de su tierra. Voy a algunos ejemplos de empresas. En el tema de aviones de combate F-35 a Israel, hay 1.600 empresas que no solamente están ahí, de 8 países. La lidera, por ejemplo, la Lockheed Martin, pero también los componentes del F-35 se fabrican a nivel mundial, de ahí las 1.600 empresas. También está el fabricante italiano Leonardo S.p.A., también la corporación japonesa FANVC, que fabrica la maquinaria robótica para las líneas de producción de armas. Por supuesto, el sector tecnológico, Microsoft, Alphabet, Amazon, que recopilan, almacenan y usos gubernamentales de datos biométricos de palestinos, acceso y tecnologías de la nube y de inteligencia artificial para localizar y matar a diestro y siniestro a inocentes, procesamiento, vigilancia de datos, IBM, por ejemplo, que hace el entrenamiento personal militar de inteligencia, tanto militar como de inteligencia de Israel, y base de datos de algo que se llama PIBA. ¿Qué es eso de PIBA? Es un programa de IBM para población, inmigración y fronteras y administración de datos biométricos. Pues bien, también empresas de armas, de energía, tecnológicas, constructoras, ya he dicho las empresas proveedoras de F-35, también de tecnología puntera, como no iba a estar Palantir o Palantir también, que permitieron estas empresas de tecnología y de armas lanzar 85.000 toneladas de bombas, que son el equivalente a 6 veces más las lanzadas en Hiroshima sobre la franja de Gaza. Las tecnológicas, Palantir, por ejemplo, con sus sistemas de inteligencia artificial, con programas con esos nombres tan rimbombantes y tan psicopáticos, porque no saben o no quieren saber de las muertes que provocan programas como Lavender, Lavanda, Gospel, El Espíritu o Who is Daddy, ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Lavender y Gospel son programas de Palantir, de sistemas de inteligencia artificial para la localización y la multiplicación de objetivos, víctimas civiles y no civiles. Actores aparentemente neutrales, incluso turísticos. Ya hay o ha habido tours turísticos para ver como si fuese un parque humano de animales desposeídos y maltratados a excursiones a la Franja de Gaza. Supermercados que aprovechan el encarecimiento y la acaparación de productos
universidades que lo convierten en motivo de tesis y de estudio. Las empresas no pueden alegar neutralidad. O forman parte de la maquinaria del desplazamiento, de la desposesión y del genocidio, o si no, tienen que luchar por su desmantelamiento en esas instalaciones y en esas relaciones con el Estado y el gobierno de Israel. La relatora, voy terminando, también instó a los estados a imponer un embargo de armas total, suspender los acuerdos comerciales y de inversión y exigir responsabilidades a estas empresas por las violaciones del derecho internacional. Pues bien, Palestina es un espejo que refleja los fracasos, no solo morales y políticos, sino también de legislación internacional, porque este genocidio no basta con indignación, sino también hay que hacer ruptura, reflexión y valentía de desmantelar todo lo que posibilita, dice la experta albanese, todo este genocidio. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó, para mi parecer, muy débilmente, su consternación, no son momentos de consternación, sino de actuación, por el agravamiento de la situación humanitaria en Gaza. Y el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, que no es ningún terrorista islamista, ni es ningún anticapitalista leninista brutal, sino Stéphane Dujarric de la Rivière, que es su madre era nieta de Robert de Rothschild, de los Rothschild franceses, y su padre un alto empresario con nombre aristocrático, Dujarric de la Rivière. Este portavoz ha dicho del secretario general, condena enérgicamente, por eso digo que no es ningún revolucionario leninista, ni marxista, ni ningún islamista, pero ha condenado enérgicamente la pérdida de vidas civiles en un solo día, por ejemplo, en esta misma semana, las órdenes de reubicación forzosa obligaron a casi 30.000 personas a huir en una semana, sin saber a qué lugar, sin un lugar seguro a donde ir y con suministros claramente inadecuados de refugio, de alimentos, medicinas y de agua. En derecho internacional, y no es una cuestión moral y no es una cuestión política, es una cuestión de derecho internacional humanitario, es inequívoco. Los civiles deben ser respetados y protegidos, pero claro, cuando tenemos vídeo como que la Torá permite que se condene a los niños en la cuna y a las mujeres embarazadas, evidentemente se puede hacer negocio estas empresas, porque están cortando las últimas vías de supervivencia. El bloqueo de combustible, que lleva ya más de 17 semanas, ¿qué significa un bloqueo de combustible en Gaza? Significa que no hay combustible para las incubadoras que se apagarán, que no hay combustible para las ambulancias que no podrán llevar a los heridos, que a los enfermos, que no hay agua que no podrá ser purificada. Es decir, muerte y muerte y muerte. Y repito, aunque Guterres haga un llamamiento a un cese inmediato y permanente de las hostilidades en Gaza y a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, me parece valiente y arriesgado, sobre todo para la persona del informe que estoy leyendo, Francesca Albanese. Porque hay otras agencias en líneas similares, como la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, que deploraba cómo las familias desesperadas de Gaza, al intentar recuperar los alimentos escasos que están teniendo, las autoridades israelíes les tiroteaban y les aplastaban con los camiones. La ONU pide que se investiguen las muertes y lesiones de palestinos que intentan acceder a alimentos a través de la actual distribución limitada de alimentos en Gaza. Solo este jueves, ayer, 30 personas murieron en estas circunstancias y otras 81 murieron ayer por ataques israelíes. En cuanto a los alimentos, pero en cuanto al agua, también se está dando una escasez de agua potable y el asedio a esta distribución de ayuda les está condenando a no combustible, no alimentos, no agua. Incluso para recoger los residuos, solo entre el 1 y el 15 de junio, la UNRWA levantó alrededor de 1.200 toneladas de residuos sólidos y lo transfirieron a vertederos temporales. Y voy terminando. El sistema sanitario, con todo esto,
como se ve a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, los servicios de emergencia están en situación crítica, la salud en situación crítica, suministro de agua en situación crítica, saneamiento en situación crítica, gestión de residuos en situación crítica, retirada de escombros, no pueden funcionar sin combustible. Si esto de prohibir combustible amenaza con cortar incubadoras, respiradores, salas de maternidad, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y mientras tanto, esas empresas que están ahí haciendo business, haciendo negocio del genocidio. Oye, ahí todas, ¿eh? Airbnb, Rada, Cat, hasta una china, BP, Sí, sí, Chevron, porque las Leonardo. energéticas hacen negocio también. Qué terror. Bien. ¿Cuál Por es la eso hora he de hoy? querido terminar con este capitalismo que empezaba por esclavitud y capitalismo que se lucra del genocidio con una imagen gráfica de un diseñador alemán, Dominic Gümbel, que siempre quiero traer una obra actual al tema que exponemos conjuntamente aquí, en Detrás de la Razón. La obra Tarde Feierabend se llama. Se ve, no me he dado cuenta, pero no se ve muy... Bueno, sí, lo importante es lo que quiero que se refleje. Primero, Dominic Gümbel, o Gümbel, es un diseñador, ilustrador alemán, trabaja con pasión todas las áreas de la comunicación visual, ama las ilustraciones, el cómic, el diseño en pósters y también en animación 2D, 3D. Trabaja el arte conceptual y la animación. Se puede ver sus obras en varios portales, por ejemplo, en la web, en ArtStation. Es una obra de arte, esta obra, Feierabend, del año pasado, 2024, una obra crítica de arte sobre la sociedad en la que vivimos. Tiene una cuenta en X, en Twitter, Dominic G, o 0x Dominic G. Es un creativo polifacético que nació en Heidelberg en el año 93, Alemania, vive en Dresde, Alemania, licenciado en el 2012-17 en licenciatura de diseño de comunicación, ahí está, diseño de comunicación en Constanza, en 2014-15 prácticas profesionales en la empresa Ogilvy Mathers en Frankfurt am Main, desde el 15 al 17 director de arte junior en Red Monkeys en Constanz, del 16 al 17 profesor de diseño de personajes y de arte conceptual en HTWG Constanz, del 17 al 21 diseñador de exposiciones en White Box en Dresde, del 20 al 21 diseñador de producción en Noir Studios en Kelowna, en la Columbia Británica, en Canadá, del 21 al 23 ilustrador, diseñador de Moron Graphics en World of Women en Reino Unido, en Farnham, en el 23 diseño de personajes en Massive Black en Kingston, Washington, y por último artista conceptual en materia un Charakter en Berlín, y tiene actualmente una empresa en Dresde, cofundador de Guay and Gus. Pues bien, voy a la obra y para ir centrando y terminando. Hombres y mujeres vemos en la obra. Vemos, si nos vamos a la obra gráfica, vemos hombres y mujeres, para ser más genérico, una humanidad sin rostros, sin caras, sin atributos, sin cualidades, aislados entre la multitud o dentro de la multitud, ajenos al mal y al dolor del otro, de los otros, en un proceso que yo llamo de desempatización, de castración. Me hace pensar en una obra de un autor austríaco, Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, el hombre sin atributos. Son existencias sin objetivos en una sociedad global, en una nueva Cacania global, Cacania por la obra de Robert Musil, en un vacío pleno, en un pleno vacío y en una decadencia existencial. Y no ya viven una pasividad activa como lo vivía el personaje de la obra de Musil, Ulrich, sino que viven un nihilismo pasivo, que es peor que una pasividad activa.
Ya lo anunciaba Nietzsche, el nihilismo pasivo. Es cegador, ensordecedor, aislante, mutilador, castrante, que te vacía de lo humano, que zombifica la existencia, que gregariza a los humanos, no ya deshumanizándolos, sino lo que es peor, inhumanizándolos es peor, inhumanizar que deshumanizar. Un plan de vaciamiento de todos los impulsos biológicos propios de la especie que somos, de mamíferos antropoides. Nos están quitando hasta estos impulsos biológicos de supervivencia y de mantenimiento del grupo, transformados en engendros, en quimeras, en ectoplasmas, a través de dosis, a través de vacunas, de metarrelatos opioides, de mentes para el control absoluto y comercial de cuerpos y almas. Hay una historia rusa que la vi en una película hace poco, que la volví a ver, del año 2002, de Fernando León de Aranoa, Fernando León de Aranoa, premio Goya, esta película a la mejor película en 2002, Los lunes al sol. Es una película que va sobre la reconversión o la destrucción industrial que vivió España y muchos países, una reconversión o destrucción de la industria hacia la nada, donde se ve a personas en los años 90 como funambulistas de fin de mes, que no llegan a fin de mes, que no tienen red y que no tienen público, que viven en la cuerda floja de un trabajo precario. Ya estamos en un escalón peor, ya no es trabajo precario, es trabajo esclavo, y sobreviven gracias, en esta película del 2002, sobrevivían a través de pequeñas alegrías y rutinas. Y había una anécdota que decían, una historia rusa dice, dos viejos camaradas del Partido Comunista, claro, Partido Comunista de la Unión Soviética, se ven al cabo del tiempo y comentan, ¿has visto, Tovarich? Todo lo que nos contaban del comunismo era mentira. Y el otro le responde, peor cosa es que todo lo que nos contaban sobre el capitalismo era verdad. Y termino diciendo, frase que se ha atribuido a Jeff Sparrow, un novelista, y que él ha negado. Por lo tanto, como él lo ha negado aparentemente, es una frase que hago mía y que hago de muchos. Y es lo siguiente, cuando hablo de capitalismo por desposesión o acumulación por desposesión. Todo lo que temíamos acerca del comunismo, de que perderíamos nuestras casas, nuestros ahorros, nos obligarían a trabajar eternamente por escasos salarios y que no tendríamos voz en el sistema, se ha convertido ya en realidad bajo este modelo de capitalismo. Qué caras, ¿eh? Los rastros, Tremendo, Javier, tremendo. Gracias por tomar también el tiempo de buscar la obra que más se asemeje a lo que expones y que más puede explicarnos de manera visual la denuncia, que prácticamente no solo Javier hace una clase magistral, sino también es una denuncia, porque finalmente es una denuncia en pro del humanismo, en pro de la civilización y levantar la voz. Y este es el antídoto. Lo que describes tú, la conciencia, es el antídoto a esos rostros sin gente, sin cara, sin sentimientos cada vez más. Gracias, Javier, pues te agradezco mucho. Un gran trabajo y un gran abrazo. Por favor, yo les pido que el programa lo comenten con sus más cercanos y también no más cercanos, con sus compañeros, porque en la discusión salen muchas cosas, ya sea que estén a favor de lo que se dice aquí o en contra, no importa, pero creo que es fundamental. Muchísimas gracias por el favor de su atención, Javier, hermano, un abrazo, gracias, y gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo. Nos vemos hasta la próxima.